días, Humash para el día viernes, Parashat Vayera. Estamos en el capítulo 21, versículo 22. De nuevo vamos a ver cómo Abraham Avinu era una persona sumamente importante en su época, que tenía que ver con reyes, con la gente más grande e importante de su época. Pues el Humash de hoy empieza cuando Abraham Avinu está en conversación con Avimelech, Melech Plishtim, con el rey de Plishtim, de los filisteos. Yehi ba'et hahi vayomer Avimelech ufichol sar tzvao el Abraham leimor. Y sucedió que en ese tiempo Avimelech y Pichol, jefe de su ejército, hablaron con Abraham diciendo: vemos que Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Y por qué dijeron esto? Porque habían visto que Abraham había salido en paz de la región de Sedom, que se había destruido completamente, había peleado contra los reyes y que estos habían caído en sus manos, y de último que su esposa había sido recordada por Dios en su vejez al darle un hijo. Entonces están viendo a una persona que tantas cosas milagrosas pasan con una persona. Entendieron que esta es una persona buena de estar en paz con él, estar bien con él. Entonces ellos dijeron que nosotros vemos que Dios está contigo en todo lo que hagas. Viata, y ahora, Hishava li be'elokim heina, im tishkor li ulinini ulinechdi, kachesed asher asiti imcha taase imadi, ve'im haaretz asher garta ba. Y ahora júrame aquí por Dios que no me engañarás ni a mi hijo, ni a mi nieto, conforme a la bondad que hice contigo, harás conmigo y con la tierra en la que habitaste. Aquí aprendemos algo interesante acerca de la naturaleza de un ser humano. Avimelech, cuando hace el pacto con Abraham, pide para sus hijos y para sus nietos. Porque dice que hasta 3 generaciones llega la piedad de un padre por un hijo. Obviamente un bisnieto, un tataranieto también uno siente una conexión, pero ya cambia la conexión que uno va a sentir por un hijo y un nieto, y ya a partir de la 4ª generación ya es diferente. Por eso vemos que Avimelech está haciendo el trato por 2 generaciones más. Conforme a la bondad que hice contigo, harás conmigo. ¿Cuál fue la bondad a cual él se refiere? Que le dijo que quédate aquí en mi país y mi tierra, él dijo, mi tierra está delante de ti. A diferencia del faraón, que cuando hubo la historia con Sará, le dijo, vete de aquí rápido. Vayomer Abraham dijo, Anoji y Shavea. Dijo, yo juraré, acepto. En este momento Abraham se aprovecha y reclama a Avimelech algo que había sucedido. Vehochiach Abraham et Avimelech al odot be'er hamayim asher gazlu avdei Avimelech. Y Abraham discutió con Avimelech a causa del pozo de agua que habían robado los siervos de Avimelech. Yomer Avimelech lo yadati mi asa et hadavar hazeh vegam ata lo higadet li vegam anochi lo shamati bilti hayom. Y Avimelech dijo, no sé quién hizo eso, y tampoco tú me lo dijiste, ni yo he oído nada de eso hasta hoy. Entonces vamos a ver en varios lugares, esto es uno de ellos, la idea de cavar pozos, que por un lado era un negocio, era una forma de algo que ellos hacían,
pero espiritualmente tiene un significado muy importante. Porque ¿qué es un pozo? Un pozo es donde uno descubre agua que está oculto. El agua está ahí, pero está muy profundo. Y la idea de cavar y llegar hasta el agua y descubrir el agua y ahora poder utilizar el agua representa lo que debería cada uno hacer en su vida. Cada uno tiene una riqueza interna. Tenemos una esencia divina, pero hay mucho que está tapando eso y no nos está permitiendo llegar a nuestra verdadera esencia. Entonces, esta avodá, este servicio de cavar el pozo y descubrir el agua, es algo que cada uno debe hacer en su vida. Tratar de identificar y buscar qué cosas están ocultando y cubriendo y no permitiendo de que uno consiga su propia esencia que es divina. Entonces, más allá de simplemente cavar pozos, tenía un significado profundo espiritual. Vayikach Abraham tzon uvakar vayiten la'Avimelech vayichretu shnehem brit. Entonces Abraham tomó rebaños y reses y los entregó a Avimelech y ambos hicieron un pacto. O sea, la idea de hacer un pacto a través de estos animales. Ya lo vimos cuando Abraham hizo el pacto con Hashem en el Brit Ben Habtarim, en el pacto entre las partes. Allí también habían animales. Porque la idea de no simplemente decir algo, sino hacer algo. En este caso dijimos que partían los animales y caminaban las dos partes en el medio. No sé si siempre fue así, pero animales estaban presentes como una acción que ligaba las palabras que ellos decían a algo concreto. Vayatzev Abraham et sheva kivsot hatzon levadehen. Y Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño a un lado. Entonces esto llamó la atención de Avimelech. Una cosa son los animales que están involucrados en el pacto. ¿Y por qué trajiste en nuestro pacto a estos animales, otro que lo tienes a un lado? Obviamente Abraham tenía una intención en eso. Vayomer Avimelech el Abraham. Entonces Avimelech le dice a Abraham, Ma heina sheva kvasot haile, asher hitzavta levadana. ¿Qué son estas 7 corderas que pusiste aparte? Le llamó la atención, curiosidad. Vayomer, ki et sheva kvasot tikach miadi, ba'avur tihiyeli le'ida ki chafarti et habe'er azot. Yo quiero que aceptes estos animales como que muestra y testimonio que yo cavé este pozo. ¿Qué había pasado? Como Abimelech dijo que no sabía qué había pasado, se hizo el loco. Entonces Abraham y Abimelech habían acordado que se van a acercar al pozo, cada uno, y aquel que el agua sube hacia esa persona, el pozo es de él. Y hicieron esa prueba. Y el agua subió hacia Abraham. Entonces Abimelech tuvo que aceptar que el pozo sí era de Abraham. Porque eso fue lo que ellos habían acordado. Entonces Abraham dijo, ok, yo voy a hacer el pacto que tú quieres con estos animales. Y después él pregunta, entonces, ¿y estos otros animales para qué son? Ahora yo quiero hacer un pacto, o sea, un testimonio acerca del hecho de que este pozo es mío. Para que quede así claro para todos que este pozo es mío y tú aceptas esto. Ken kara la makom hahu be'er shava, ki sham nishbeu shnehem.
Por eso llamó el nombre de ese lugar Beer-sheba, porque ahí ambos hicieron un juramento. O sea, Abraham de alguna manera hizo un juramento hacia Abimelech sobre la paz y de estar bien uno con el otro. Y Abimelech también juró hacia Abraham acerca del pozo, de que esto era de Abraham. Yichritu vrit beber-sheva, vayakom Abimelech ufichol sar tzvao, vayashuvu el eretz plishtim. Hicieron un pacto en Beer-sheba, y luego se levantaron Abimelech y Pichol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los Plishtim. Vayita Eishel Beer-sheva, vayikra sham beshem Hashem kel olam. Y Abraham plantó un albergue en Beer-sheba y proclamó ahí en el nombre del eterno Dios del universo. Un versículo pequeño con mucho contenido. Primeramente acerca de este albergue que hizo Abraham. Sobre el significado de esta palabra, que es una palabra interesante, Eishel, Aleph, Shin, Lamed. Dice que hay una diferencia de opinión en el Talmud entre Rav y Shmuel. Uno dijo que se trataba de un huerto del cual se ofrecían frutos a los visitantes durante la comida. Y el otro afirmó que se trataba de un albergue para brindar hospitalidad a los visitantes en el que había toda clase de frutos, un sitio de lujo. Y hallamos que la expresión plantar en este versículo también se aplica a tiendas, como se declara, y plantará las tiendas de su palacio. En otras palabras, la palabra vayita literalmente significa y plantó. ¿Y qué viene a la mente cuando dice plantó? Un árbol, ¿no? De hecho, hay una opinión que dice que fue un árbol. O, según esta opinión que vimos, un árbol que daba sombra. Según esta opinión, muchos árboles que daban frutos. Entonces, si quieres ver la palabra de forma literal, esa opinión cuadra mejor con la palabra vayita. Pero, dice Rashi, la palabra vayita también, que es sembró, también se usa cuando uno pone su carpa, cuando establece un sitio, también se usa esa misma expresión y es 100% válido en la Biblia usar esto para referirse a ese hotel que Abraham tenía. También puede usarse esa palabra. El punto es de que Abraham estaba siguiendo su práctica y ampliando su práctica de Hachnasat Orchim, de invitar a los huéspedes, de practicar Chesed y utilizar ese medio como una forma de divulgar y publicitar el nombre de Hashem en el mundo. Y esto es lo que significa que él llamó, proclamó ahí en el nombre del Eterno. Gracias a lo que Abraham hacía en ese Eishel, el nombre del santo bendito era llamado Dios de todo el universo. Y es ¿qué pasaba? Dice, después de comer y beber, Abraham les decía, bendigan a aquel de lo suyo ustedes han comido. ¿Acaso piensan de lo mío han comido? No, sino que ustedes han comido de aquel que habló y el mundo fue creado, o sea, Dios. Entonces él utilizaba este albergue, este hotel, para que la gente primeramente recibiera la ayuda, para que se podría descansar, y luego les decía, bendiga a Dios. Cuando venían a agradecerle a él decía, no me agradece a mí, agradecen directamente a Hashem. Y así se fue conociendo el nombre de Hashem en todo el mundo. Vayagor Abraham be'eretz Plishtim yamim rabim, y Abraham habitó muchos días en la tierra de los Plishtim. Y aquí Rashi saca una cuenta un poco acerca de qué significa yamim rabim, muchos días.
Dice muchos días. Al principio, escuchar esto, muchos días, suena como bien ambiguo. ¿Qué son muchos días? Un día, 2 días. Es decir, más que los días que permaneció en Hebrón. En Hebrón, Abraham estuvo 25 años y aquí 26 años. Pues cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años de edad. Y en ese mismo año llegó y se estableció en la planicie de Mamre. Pues no hallamos versículo que indique que antes de llegar a ese sitio se hubiera establecido en otro lugar, sino solamente allí, ya que en todos los demás sitios a los cuales se dirigió estaba como visitante, acampando un poco y luego continuando su camino. Como se dice, Abraham pasó por la tierra, se trasladó allí, siempre hablando en forma como alguien que está de viaje, pero no en forma de un toshav, alguien que está viviendo ahí. Y había hambruna en la tierra, por lo que Abraham descendió a Mitzrayim, también, sí, claro. Pero siempre su casa se quedó ahí en Mamre, en Hebrón. Y cuanto a su viaje a Mitzrayim, allí no estuvo más de 3 meses, ya que inmediatamente lo expulsó el faraón. Le dijo, tiene que irte de aquí. Y después de eso está escrito que Abraham marchó según sus trayectos hasta que llegó y se estableció en la planicie de Mamre, que está en Hebrón, y ahí permaneció hasta que Sedom fue destruida. E inmediatamente después vemos que dice que Abraham viajó de ahí a causa de vergüenza que sintió ante lo ocurrido con Lot y sus hijas. Aparentemente en las noticias, lograron a descubrir ese evento, lo que hizo Lot con sus hijas, el incesto, y Lot era su sobrino, y se fue a la tierra de los Plishtim, y en ese entonces tenía 99 años de edad, pues al tercer día de su brit, su circuncisión, lo visitaron los ángeles. Esto hace un total de 25 años desde que estuvo en Hebrón hasta que llegó a la tierra de los Plishtim, de 75 a 100, 25 años. Y aquí está escrito que permaneció muchos días, es decir, más que los días que estuvo en Hebrón. Y puesto que la Torá no viene a ocultar las cosas, sino a explicarlas, si los días en la tierra de los Plishtim hubieran sido más que los de Hebrón en 2 o más años, lo hubieras especificado. Y por eso llegamos a la conclusión que Yamim Rabim significa 1 año más de lo que estuvo en Hebrón, que son 26 años. Es interesante solamente notar que 26 es la gematria, que es el valor numérico del nombre de Hashem, de Yud Kei Vav Kei, que es 26. Entonces Abraham estuvo en Eretz Plishtim durante estos 26 años. Con esto terminamos el Chumash de hoy.